Responder a la pregunta ¿qué es la línea de masa? Puede hacerse en una oración o puede hacerse en cientos de oraciones y tardar en ello varias horas. Digamos que es una línea fundamental de pensamiento y acción revolucionaria, asociada indisolublemente al nombre de uno de los grandes revolucionarios de la historia universal, Mao Zedong, o como se decía hasta hace un tiempo, Mao Zedong. Partido del Trabajo de México, por cierto, publicó recientemente una antología que ha titulado precisamente así, Línea de Masa. Yo pienso que muy bien cuidada y muy bien seleccionada, en la que podemos encontrar textos, ante todo, del propio Mao Zedong, pero también de pensadores como Deng Xiaoping, incluso las tesis sobre fuerzas de Marx. Vemos a Lenin, vemos a Mao, vemos a Ho Chi Minh, en fin, pensadores todos que de alguna manera se adscribían o desarrollaron importantes elementos asociados a lo que se conoce como línea de masa. Pero decía que es una línea fundamental de pensamiento y de acción, no solo de pensamiento revolucionario y acción práctica revolucionaria, que se presenta en los marcos del pensamiento de Mao Zedong y de sus seguidores como el legado, la síntesis teórica del legado histórico de las luchas revolucionarias anticapitalistas. Fíjese bien, ya aquí se anuncia una de sus características fundamentales. Es un resultado conceptual, teórico, de la práctica histórica revolucionaria de las grandes masas populares. ¿Cuál es su fundamento? La idea de que el pueblo es la fuerza motriz de la historia universal y la concepción de partir de las masas para volver a las masas. Repito, la idea de que el pueblo es la fuerza principal, la fuerza motriz de la historia universal, el pueblo, las masas populares, y no uno u otro individuo o un grupo de individuos, por valiosos, capaces, inteligentes e iluminados que sean. No son los individuos ante todo, sin despreciar el papel que estos juegan en la historia, sino las grandes masas populares, las hacederas de la historia. Y por otra parte, la idea de que siempre, en toda forma de entender la realidad y en toda práctica política, en toda acción política, debemos partir de las masas en toda su riqueza conceptual y regresar siempre a ella con los instrumentos elaborados. Desde este punto de vista, entendida como una síntesis y una sistematización de la práctica de masa, la línea de masa se presenta como una teoría revolucionaria que constituye la síntesis y la sistematización de la práctica de las masas. Una teoría que se genera en el interior del propio movimiento, del movimiento revolucionario. No se genera en un cuarto oscuro, no se genera en un gabinete, no se genera en un salón de reuniones donde discuten, debaten sus concepciones del mundo, de cómo es y cómo debería ser hombres ilustres e iluminados. No, es el resultado de la práctica, del análisis, de la síntesis, del estudio, de la sistematización, de la práctica de las masas, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus triunfos y sus derrotas. Esta concepción no desprecia la vanguardia revolucionaria, pero concibe que esta vanguardia revolucionaria es un momento inseparable de esta práctica de masa y de los grandes movimientos de las masas. Vistas así las cosas, la línea de masa también constituye un método de dirección, que procura enrumbar la actividad revolucionaria por la vía de una democracia auténtica, de un auténtico poder de las masas, de un auténtico poder popular. Y aquí por poder popular, aquí por poder de las masas, estamos entendiendo el poder que ejerce el pueblo organizado al margen de los cauces institucionales del Estado y de los partidos políticos. El poder popular es siempre un poder autónomo y este es un método de dirección para generar poder popular, para generar poder de masa. Es una genuina política dirigida a empoderar al pueblo. Es al mismo tiempo, o incluye al mismo tiempo, como sus presupuestos, como sus fundamentos, una concepción política general que está orientada a activar el pensamiento en el proceso de búsqueda y desarrollo de las formas de lucha adecuadas a cada situación concreta. No es un rosario de fórmulas,
no es un dogma, no es un conjunto de principios o ideas establecidos de una vez para siempre que sea posible superponer sobre cada situación concreta, sino como utilizando la vieja idea de Lenin, una guía para la acción que nos permite todo lo contrario, enrumbar el pensamiento hacia la búsqueda de las formas de lucha que son adecuadas a cada situación específica en el devenir de la lucha revolucionaria. Y en este sentido es también un principio globalizador, no es un principio que tenga que ver con uno u otro aspecto de la lucha revolucionaria, sino que engloba todos esos aspectos y se presenta como un modo integral de pensamiento con carácter de hilo conductor y brújula, tanto de la producción teórica, esto es importante resaltarlo, como de la actividad práctica, incluida la labor de organización y elaboración de las estrategias, de la estrategia y las tácticas de lucha en cada momento histórico. Por último, lo cual no quiere decir ni remotamente que con esto agotemos todas las definiciones, los elementos conceptuales implícitos en la idea de la línea de masas. Por último, queremos insistir en que la línea de masas también es un instrumento identitario, de cohesión política, ideológica y teórica en un movimiento revolucionario, en un partido revolucionario. Basta, por ejemplo, pensar en el propio Partido del Trabajo de México para percatarnos de lo que estamos diciendo. Para este partido, un partido que se concibe como un partido de línea de masa, la línea de masa es un elemento constitutivo de su identidad. Y es difícil, por no decir imposible, imaginarlo sustentado en otras posiciones conceptuales, ideológicas, teóricas y políticas. Su finalidad no es ni conceptual ni teórica. Su finalidad es eminentemente práctica y es la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista, de cara a la construcción de una sociedad superior, de una sociedad socialista. Sin esto no puede entenderse lo más elemental de lo que se conoce como línea de masa. Su finalidad es emancipar al pueblo mediante la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. Definamos, aunque sea brevemente, las categorías fundamentales que articulan este pensamiento y este modo de acción que llamamos línea de masa. La primera, y quizá la más importante, es la categoría de masas populares, idéntica a la categoría de pueblo. Por tal, se entienden todas las clases, sectores y grupos sociales, en el caso de la sociedad capitalista, oprimidas por el capital. Todas aquellas clases, sectores y grupos sociales que puedan desatar sus energías creadoras en las luchas contra la sociedad capitalista. Es importante en este sentido insistir en que desde el punto de vista de la línea de masa, la emancipación del pueblo solo puede ser obra del pueblo mismo, de las masas populares. Nadie va a emancipar al pueblo. Es el propio pueblo y solo él el artífice de su emancipación. Otra categoría clave, la categoría de grupo dirigente. Insistamos en que esta concepción de la línea de masa no desprecia en modo alguno el rol, el papel que juegan los individuos destacados y lo que se conoce como una vanguardia revolucionaria. La línea de masas supone la existencia de un grupo dirigente, sin embargo, que no viene de fuera, sino que se fragua lentamente, a veces a lo largo de muchos años, en una lucha prolongada, en la propia lucha y nunca al margen de esta lucha. Un grupo dirigente que organiza a las masas, es un organizador que estructura su actividad en función de la política revolucionaria, pero, y en esto es preciso insistir, esto es preciso subrayarlo, no toma decisiones en nombre del pueblo, no toma decisiones en nombre de las masas.
Aquí me gustaría traer a colación un fragmento interesante en las obras de Mao, en el cual él reproduce una cita que encontramos en los cuadernos filosóficos de Lenin. Hace una interpretación muy ingeniosa de un apunte que hace Hegel al margen de su estudio de la ciencia de la lógica, una de las grandes producciones teóricas filosóficas de la historia de la humanidad. Allí dice Lenin, en el marco del estudio de la ciencia de la lógica, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de aquí a la práctica. Repito, de la contemplación viva, de la observación, la participación, al pensamiento abstracto, a generalizaciones de carácter abstracto, y de ahí regreso a la práctica. ¿Cómo entiende esto Mao? ¿Cómo entiende esto Mao, que no era un profesor universitario, sino un revolucionario empeñado en conducir a su pueblo hacia un destino superior? De la contemplación viva, eso significa involucrarse con las masas, aprender de las masas, y a partir de sus necesidades sentidas, de lo que Mao llamaba necesidades sentidas, una categoría bella, las necesidades que sienten las masas, no aquellas que imaginamos nosotros. Partir de esas necesidades sentidas, elaborarlas conceptualmente, y aquí esto lo está asociando con la idea de Lenin del pensamiento abstracto, en la forma de un programa de lucha, de una estrategia y un conjunto de tácticas orientadas a la satisfacción de estas necesidades. Y por último, regresar con este instrumento a las propias masas, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de aquí a la práctica. Se ha discutido mucho sobre la legitimidad de esta forma de interpretar la idea de Lenin. No es lo que nos ocupa ahora. Sí podemos decir que esto define con mucha claridad el modo de pensamiento de Mao, cristalizado en la concepción de la línea de masa. Dos eran los principios básicos a partir de esta visión. Uno, combinar lo general con lo particular. Ya nos referíamos a esto. No pretender superponer esquemas generales sobre realidades particulares, sino teniendo como referente esas generalidades que expresaban el pulso vivo de una práctica y un pensamiento revolucionario, estudiar las peculiaridades de cada momento histórico y tratar de ver cómo se adecuaban e incluso se enriquecían a la luz de la práctica histórica concreta. Y el segundo principio, ligar la dirección con las masas. Este último principio no creo que sea necesario explicar. La línea de masa no la asumen revolucionarios, entre comillas, que viven encerrados en oficinas con aires acondicionados y moviéndose en carros grandes con aires acondicionados. Esta línea la asumen aquellos que están dispuestos a integrarse con las masas, alegrarse con las alegrías de las masas, padecer lo que padecen las masas, comprenderlas, sentir el pulso vivo del sentimiento y el pensamiento de estas masas y actuar en correspondencia en función de la satisfacción de estas necesidades. Y decía Mao de forma muy precisa que este es además un método que permite a los dirigentes aprender y dirigir al mismo tiempo. Diriges aprendiendo de las masas y aprendes de las masas dirigiéndolas. ¿A qué principio hacemos referencia? Un principio que reiteradas veces retomaría Deng Xiaoping, el principio de las masas a las masas, que lo podemos sintetizar en una expresión, en una idea muy concentrada de Mao. Dice Mao, esto significa, uno, recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas, y dos, sintetizarlas, es decir, transformarlas mediante el estudio, estudiándolas en ideas sintetizadas y sistemáticas, para luego, tres, llevarlas a las masas, difundirlas y explicarlas, de modo que cuatro, las masas las hagan suyas, perseveren en ellas, cinco, las traduzcan en acción, y seis, comprobar en la acción de las masas la justeza de estas ideas. Sigue Mao. Luego, por cuanto esto es un proceso que no termina en ningún punto, es un proceso que siempre se enriquece en la forma de una espiral
que permanentemente vuelve sobre sí misma y asciende y se amplía a niveles superiores de concreción, hay que volver a escoger y sintetizar las ideas de las masas y llevarlas a las masas para que perseveren en ellas, y así indefinidamente, de modo que las ideas se tornan cada vez más justas, más vivas y más ricas en contenido. Y Mao concluye esta original visión de la teoría marxista del pensamiento. Dice: tal es la teoría marxista del conocimiento. No es una teoría académica en la visión de Mao, es una teoría práctica, revolucionaria, orientada hacia la transformación de la sociedad capitalista mediante la concientización y la organización de las masas populares. Pueblo organizado, masas organizadas. Otras categorías muy importantes en el pensamiento línea de masas son las ideas justas y las ideas injustas. Nada más distante de la línea de masas que el populismo, sin entrar ahora a juzgar el populismo. No se trata de ir detrás de las masas satisfaciendo todas sus supuestas necesidades. No, una tarea fundamental del grupo dirigente es el de discriminar las ideas justas de las ideas injustas. Las ideas lógicas, éticas y políticamente justas de las ideas lógicas, éticas y políticamente injustas. Las masas viven permanentemente bombardeadas por todo el sistema de propaganda en manos de la burguesía, por el sistema de educación, por miles de formas de influencia ideológica que han procurado siempre embrutecerla sin haberlo logrado. Quiero insistir en eso. Y es por eso que no podemos aspirar a que todas sus ideas sean justas, tanto desde el punto de vista lógico, como desde el punto de vista ético, como desde el punto de vista político. Y una tarea importante del grupo dirigente de la vanguardia revolucionaria es discriminar entre las ideas que han acopiado de las masas populares, aquellas que son justas, y diferenciarlas de las que son injustas. Para ello no hay recetas definidas de una vez y por todas, pero sí Mao llama la atención sobre dos indicadores claves. Uno son las necesidades reales de las masas y no las necesidades imaginadas por nosotros. Y otro, el deseo de las masas y la decisión que tengan ellas mismas y no las que tomemos nosotros en su lugar. Es decir, dos elementos: las necesidades de las masas y que las masas estén decididas, hayan tomado la decisión de emprender la lucha con todos los riesgos que ello entraña para lograr el cumplimiento de sus necesidades. Y para esto no hay otra vía que, utilizando una célebre expresión de Lenin en su artículo, por cierto, no muy conocido, titulado La guerra de guerrilla, para esto decíamos, no hay otra vía que el análisis concreto de la situación concreta. Eso es el marxismo, el análisis concreto de la situación concreta a partir de determinados aparatos categoriales. La discriminación entre las ideas justas y las ideas injustas solo es posible mediante la comprensión de los rasgos fundamentales de una situación política concreta y en general de una situación concreta, derivada a partir de la compenetración del grupo dirigente con los problemas de las masas, a través de la participación de este grupo dirigente en las luchas de las masas y a través del conocimiento de las experiencias de las masas y de las enseñanzas que de ellos se derivan. ¿Cómo es posible compenetrarse con las masas? Bueno, pues integrarse con ellas, integrándose con ellas, padeciendo sus problemas, resolviendo los problemas junto con ellas con métodos populares de lucha, en la calle, en la fábrica y en el campo, donde único están las masas, donde único se desarrolla la actividad de las masas. Y Mao insiste en que no existe otra vía para la educación revolucionaria de las masas. No despreciamos el papel de las charlas, las conferencias, el papel de los periódicos y las distintas formas de comunicación social. No hay una forma más genuina, más auténtica de educación popular que integrándose con ella, padeciendo los problemas con ella y procurando resolverlos de conjunto con ella en los lugares donde se desarrolla la actividad de masa. Y, insistimos, tampoco hay otra forma para que el pueblo reconozca
en el grupo dirigente una auténtica vanguardia de sus luchas. No es dando discursos bonitos, aunque no negamos la importancia del discurso bien pensado, bien dirigido, conceptual. No es lanzando volantes, aunque tampoco los despreciamos. Otra categoría muy importante en el pensamiento de Mao en general, de la línea de masa, que es la categoría de fuerzas de la revolución. ¿Qué se entiende por fuerza de la revolución? Son todos aquellos grupos, clases y sectores sociales oprimidos por el capital, subalternos, que son capaces de emprender acciones desestabilizadoras contra el capitalismo. Esas son las fuerzas de la revolución. Y toda lucha revolucionaria guiada por la idea de la lucha de masa, por el principio de la línea de masa, ha de partir de identificar con claridad con cuáles fuerzas contamos para emprender un proceso revolucionario. Entre estas fuerzas de la revolución es preciso distinguir, e introduzco una nueva categoría, lo que se conoce como fuerza dirigente de la revolución. Bueno, desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de la línea de masas, la fuerza dirigente de la revolución es el proletariado, que representa lo más avanzado de la organización económica de la sociedad y constituye la encarnación de la contradicción fundamental del capitalismo. Y es la contradicción entre el capital y el trabajo. El proletariado, aquel que vende su fuerza de trabajo a la burguesía, aquel que está privado de medios de producción y para vivir se ve obligado a vender lo más preciado que posee, que es su fuerza de trabajo, al capitalista. Esta es la fuerza dirigente de la revolución, entre otras cosas porque la concepción del mundo de esta clase identifica los fines del proyecto histórico anticapitalista. Desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de la línea de masa, mientras exista el capitalismo, la fuerza dirigente de todo proceso revolucionario es justamente el proletariado. Pero no quiere decir esto que el proletariado sea la fuerza principal de esta revolución. De conjunto con el proletariado existe toda una gama de grupos y clases sociales que suelen excederlo en términos cuantitativos y que representan lo que Mao llamaba la fuerza principal de la revolución. Si donde quiera que exista el capitalismo, desde el punto de vista del marxismo, la fuerza dirigente de la revolución es el proletariado, lo mismo no puede decirse de la fuerza principal. Esta fuerza varía en espacios, tiempos y coyunturas diferentes y solo puede ser determinada, repetimos, a partir del análisis concreto de cada situación política concreta. De modo que tenemos la categoría de fuerzas de la revolución, son aquellas fuerzas con que se cuenta para desestabilizar el capitalismo y en perspectiva trascenderlo. Tenemos la categoría de fuerza dirigente, que es el proletariado, y la categoría de fuerza principal, que en cada momento histórico varía. Por ejemplo, para el propio Mao, en las condiciones de la China en las que él emprendió su lucha, no cabía duda de que la fuerza principal, el músculo de la revolución, era precisamente el campesinado. En las condiciones en que se desarrolló la lucha de política popular en México, después de muchas búsquedas, después de búsquedas entre los obreros, después de búsquedas entre campesinos en los ejidos, entre estudiantes en las universidades, se llegó a la conclusión de que había un sujeto potencialmente capaz de desestabilizar el capitalismo y que constituía la fuerza principal de un proceso que se consideraba una lucha prolongada con vista a la revolución socialista, y fue nada más y nada menos que los marginados de la ciudad y del campo. Es una historia muy interesante que recomendamos al televidente, al estudioso, al estudiante conocer, muy interesante y yo diría más heroica. Es decir, si la fuerza dirigente es siempre el proletariado en las condiciones de la sociedad capitalista, la fuerza principal varía en distintos tiempos y espacios y solo puede ser el resultado de un análisis concreto y de un conocimiento concreto. Bueno, a la par que se identifican las fuerzas de la revolución, incluida la fuerza dirigente y la fuerza principal, es imprescindible identificar lo que Mao llamaba los enemigos de la revolución. Frente a las fuerzas de la revolución se erigen las clases sociales hegemónicas. Los enemigos de la revolución.
cuya identificación solo es posible a través del análisis concienzudo de la estructura socioclasista de la sociedad en la que se desarrolla la lucha. Junto a la fuerza de la revolución es imprescindible tener bien identificadas las fuerzas de la contrarrevolución, o lo que es lo mismo, los enemigos de la revolución. ¿Cuál es la tarea principal del grupo dirigente? Sin lugar a dudas, la organización de las masas. La tarea fundamental del grupo dirigente es estructurar las formas de lucha de las masas en función de la política revolucionaria. Las masas populares de las que hablamos en la concepción de la línea de masa son masas populares organizadas. Y en este punto radica una diferencia sustancial entre una organización línea de masa y la izquierda tradicional, que como norma se centra en la creación inmediata de una organización política. Al contrario, desde el punto de vista de la línea de masa, es prioritario, es primario, es necesario y constituye su labor fundamental organizar a las propias masas en función de la solución de sus necesidades sentidas y en perspectiva, en función de trascender la sociedad capitalista. Ahora bien, otra categoría clave en el pensamiento línea de masa es la idea de la acumulación de fuerza. Y es que la visión de lucha prolongada, que es inherente a la línea de masa, supone un proceso de acumulación de fuerzas, de sumar victorias parciales y de correspondiente creación de bases sociales de apoyo. No podemos dar una lucha en la que lo perdido, lo ganado no compense lo perdido. Y para ello tenemos que tener las fuerzas suficientes para enfrentar al enemigo y dar batallas promisorias para las masas populares. La visión de lucha prolongada peculiar de la línea de masa supone que se deben acumular fuerzas. ¿Cómo? A través de la creación de bases sociales de apoyo. Miren, sin la creación de estas bases sociales de apoyo no hay gobierno revolucionario o de lo que llaman izquierda que se sostenga. Crear bases sociales de apoyo, ¿qué significa? Crear movimientos permanentes de masa. Organizaciones sociales, por supuesto, que están estructuradas en una región geográfica determinada, que están nucleadas en torno a la solución de los problemas concretos que resultan más sensibles para las masas, pero que al mismo tiempo están dotadas de una estrategia de lucha que trascienda esos problemas y propicie el avance del proceso hacia una transformación revolucionaria. Movimientos permanentes de masa, movimientos que no se agotan una vez que es satisfecha la demanda sentida de las masas populares. Movimientos que están dotados de una estrategia de lucha anticapitalista. Recuerdo, me viene a la mente la forma en que los compañeros de política popular en México hacían trabajo político con aquellos pobladores que conquistaban tierras para construir sus moradas. Les decían, bueno, aquí tienes tus metros cuadrados en los cuales vas a construir tu casa, pero nosotros queremos todos los metros cuadrados de México. Queremos liberar a México en su conjunto. Es decir, crear, organizar al pueblo, crear bases sociales de apoyo entendidas como organizaciones permanentes de masa. Organizaciones que no cesan en su accionar una vez satisfechas las demandas inmediatas, aunque por supuesto están nucleadas de manera inicial, de manera primaria, en torno a la satisfacción de estas necesidades. Y a la par con la organización de las masas, otra tarea decisiva del grupo dirigente es la de construir conciencia de clase en esas masas organizadas. En el curso de la acumulación de fuerza, la orientación del movimiento en el trabajo con los campesinos, con los obreros, los estudiantes, los pobladores urbanos, es la de favorecer la conversión de lo que Marx llamaba clase en sí en una clase para sí. Es decir, en una clase que lucha por sus propios intereses, en una clase que tiene un proyecto histórico propio. Una cosa es ser una clase en sí, una clase que tiene todos los rasgos llamados objetivos
de lo que es una clase social, y otra cosa es ser una clase para sí, una clase a la cual está luchando por su propio proyecto histórico, por sus propios intereses, una clase con conciencia de sí misma, de su proyecto histórico, de su diferencia con el resto de las clases sociales. Una tarea importante mediante el trabajo político, mediante el trabajo ideológico, mediante la participación de las masas en todas las actividades coordinadas y dirigidas por el grupo, por la vanguardia organizada, es justamente esta. Solo después que se ha logrado la organización de las masas, la concientización de las masas, después que las organizaciones populares han alcanzado experiencia, se han fogueado en la lucha, se han desarrollado, se han consolidado y han logrado acumular fuerzas, solo entonces es que se hace imperiosa un nuevo tipo de organización, la organización partidaria, el partido político, además de las organizaciones de masa, que como hemos dicho su finalidad fundamental es la de luchar por las necesidades, por la satisfacción de las necesidades inmediatas de sus integrantes. La lucha revolucionaria reclama otro tipo de organización, que es el partido político, cuya función principal es organizar, dirigir, orientar y promover las luchas del pueblo, de las masas populares, por alcanzar sus objetivos históricos. Ahora bien, esta organización partidaria no puede ser creada de la nada como por arte de magia, salir de la nada, no. Se necesita disponer antes de una materia prima política que solo las luchas populares y la organización popular, el poder popular organizado puede ir forjando. De modo que el inicio de un partido político con esta orientación se sitúa mucho antes. Es el resultado de un largo proceso. Es incluso, se ha dicho, un subproducto del movimiento de masas, de la organización de las masas, de la lucha de las masas populares. Su constitución formal requiere que las organizaciones que van a integrarlo hayan acumulado suficiente fuerza, hayan acumulado experiencia, hayan acumulado conocimiento de la realidad y hayan alcanzado el apoyo de las masas o al menos de sus elementos más avanzados. Y supone también que estas formas de organización hayan alcanzado, gracias a la experiencia política, a la formación ideológica, una unidad integral, general, más allá de las diferencias existentes entre ellas, una unidad de pensamiento, una unidad de estilo, una unidad de método que permita elaborar un programa político único del movimiento y determinar un plan general de propaganda y acción. De manera muy esquemática, es posible identificar un conjunto de etapas en la construcción del partido. Repito, es un esquema que no tiene que darse necesariamente de una forma lineal. En primer lugar, la creación de un partido exige la integración con las masas. Eso es lo primero. Si no te integras con las masas, no tienes posibilidades de crear un partido, al menos un partido genuinamente revolucionario. Un segundo momento, la movilización de las masas a partir de sus necesidades más justas y sentidas. No basta con que nos integremos en las masas, con las masas tenemos que ser capaces de movilizarnos. Luego, un tercer momento es la organización y estructuración de las masas. Tenemos que organizarlas. Pueblo organizado, pueblo con posibilidades reales de triunfo. Pueblo sin organización, pueblo sometido. Y por último, una vez que hayas logrado estos requisitos, es decir, te hayas integrado con las masas, logras movilizarla en función de sus necesidades más justas y sentidas, logras organizar y estructurar su actividad, solo entonces podemos hablar de la formación, el desarrollo y la consolidación del partido revolucionario. Desde el punto de vista de la línea de masa, la forma más acabada de organización partidaria es lo que se conoce como partido línea de masa, es decir, la organización política del grupo dirigente al que hemos hecho referencia de la revolución, cuya característica distintiva la podemos expresar en una fórmula muy sencilla. La característica distintiva de un partido línea de masa: el partido orienta y las masas deciden. El partido no decide en nombre de las masas, aunque esté integrado por los elementos más abnegados, más capaces, más fogueados en la lucha de masas.
El fin último de esta organización partidaria, de este partido Línea de Masa, es dirigir al pueblo hacia la toma del poder político, no simplemente hacia la conquista del gobierno. El gobierno es una parte del poder político, cada vez menor en comparación con el resto de las formas del poder político, incluidos los poderes fácticos. Se trata de dirigir al pueblo hacia la toma del poder político por medio de una revolución y la construcción de una sociedad socialista. Esa es la finalidad de un partido de Línea de Masa. No es otra la finalidad de un partido de masa. No es ocupar espacios aislados en la sociedad, espacios de gobierno. Es un partido, en síntesis, de vanguardia, integrado por los revolucionarios más abnegados, disciplinados y conscientes, templados, como decía Mao, en las grandes tempestades de la lucha popular. Para decirlo de manera sintética, dirige a las masas, pero no las sustituye. De modo que el partido Línea de Masa, lejos de instrumentalizar al pueblo, lejos de convertir a las organizaciones populares en sus propios instrumentos, como hacen los partidos tradicionales, no solo de derecha, por cierto, también lo han hecho los partidos de izquierda. Un partido Línea de Masa es un instrumento del pueblo, una estructura subordinada a las iniciativas y los intereses de las masas, de las organizaciones populares, que, es cierto, orienta, sistematiza, centraliza y dirige las propuestas e iniciativas de estas masas populares, pero a la par que hace eso, promueve la organización de sus órganos de poder e impulsa la construcción de su autonomía. Poder popular al margen de los cauces oficiales, no solo del Estado, sino de cualesquiera partido político. Las organizaciones populares no son instrumentos del partido Línea de Masa. El partido Línea de Masa, que aparece como un subproducto de las luchas de las masas populares, de las grandes tempestades de masas a las que hacíamos referencia, nace como un instrumento más, efectivo por cierto, pero un instrumento más con que cuentan las masas populares para organizar su lucha. Este partido Línea de Masa no dirige desde una cúpula de cristal, es un partido que se integra con las masas, es un partido de servicio, es un partido de orientación y no de imposición y mando burocrático. Su principio rector es el de una genuina democracia revolucionaria. Una democracia, por cierto, que tiene que ser centralizada, pero que está orientada a una progresiva democratización de las relaciones en el interior de la vanguardia. Esta democracia centralizada se erige sobre el principio de centralismo democrático, necesario sobre todo en el proceso de formación y consolidación de la organización partidaria. Pero una vez que esta organización partidaria está creada, consolidada y funciona, pone el énfasis no tanto en el centralismo como en la democratización. Democracia centralizada que no puede ser decretada, cuya implementación supone un aprendizaje en el ejercicio del poder por parte de las masas y una construcción paciente que siempre va de menos a más, al calor de la lucha social y en un proceso permanente de prácticas democráticas del pueblo en el interior de sus organizaciones, con una direccionalidad precisa y constante, abajo, arriba, abajo. Partimos de las masas para llegar a las masas. Una democracia que supone la participación activa de las masas en todos los momentos de la lucha, que supone que las masas ejerzan su poder de manera constante, de manera paciente, con prácticas democráticas. Así entendida, la democracia supone colectivismo, supone respeto a la oposición y a las minorías dentro de unos mismos principios, supone la pluralidad y la discrepancia, supone la crítica y la autocrítica, supone también la lucha ideológica, supone la libertad más plena, la existencia de contradicciones en el interior del partido y las organizaciones de masa, y el respeto irrestricto a la autonomía de estas organizaciones. O son organizaciones autónomas
o son simples instrumentos en manos de cúpulas partidarias. El partido Línea de Masa se concibe a sí mismo no como un instrumentalizador de las masas y sus organizaciones, sino como un instrumento de estas en la lucha por la satisfacción de sus necesidades sentidas y por la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. Si de manera sintética, si de manera casi que de consigna, quisiéramos expresar en lo más profundo lo que significa esta línea de masa, pudiéramos decirlo con estas tres breves oraciones, encerradas entre signos de admiración: vivir con las masas, trabajar con las masas, luchar con las masas. De otra manera, es imposible la educación revolucionaria del pueblo y es imposible que el pueblo reconozca en el grupo dirigente la vanguardia de sus luchas.